Hola, sean ustedes bienvenidos a una nueva charla de Derecho Tributario. En esta ocasión abordaremos el tema del poder fiscal. Del mismo hablaremos de su concepto, cómo se manifiesta este poder fiscal, cuáles son sus características, quiénes son o cuáles son los órganos titulares de este poder fiscal y cuáles son sus clases. Así es que iniciamos. Entonces decimos, en primer lugar, y en relación a su concepto, que debemos entender por poder fiscal la facultad que tiene el Estado en virtud puede imponer a los gobernados la obligación de pagar contribuciones para el financiamiento del gasto público. De este último concepto, pues hay mucho por hablar, entre ellos, pues cuál es el contenido del gasto público. Recordemos que la finalidad de todo Estado, incluyendo el mexicano, es el deber por el bienestar de la mayoría de los mexicanos. Y en tal sentido, el Estado mexicano realiza una serie de actividades para los cuales requiere personal y requiere recursos precisamente para satisfacer esas necesidades. Entonces, es obvio que dentro del presupuesto de egresos de la Federación están contemplados sueldos, prestaciones, estímulos y sobre todo programas de apoyo para la pobreza, etcétera. Y para eso contribuimos, para satisfacer el gasto público. Este poder fiscal es connatural a la existencia mismo del Estado, toda vez que, como les comenté, por las funciones que realiza, pues el mismo requiere recursos económicos para poder dar el cumplimiento. Estos recursos pues son proporcionados por los gobernados a través de las contribuciones establecidas por la ley respectiva. Al poder tributario también se le conoce como potestad tributaria, soberanía tributaria, potestad impositiva, etc. ¿Cómo se manifiesta el poder fiscal? Bueno, el ejercicio del poder fiscal se manifiesta cuando el Estado, actuando soberanamente y de manera general, determina cuáles son los hechos y situaciones que, de producirse en la realidad, generen la obligación a los gobernados de pagar contribuciones. Recordemos que las normas tributarias están establecidas a base de supuestos, a base de abstracciones, que una vez que las realizamos a través de los hechos o actos jurídicos que las realizamos, entonces surge la relación tributaria, una relación de derechos y obligaciones entre el contribuyente y el fisco, y hablando del fisco a los tres niveles, federal, estatal y municipal. Y recordando nada más que esa relación tributaria pues comprende una serie de derechos y obligaciones para los dos sujetos de la misma, tanto el contribuyente como sujeto pasivo, como el Estado en su calidad de sujeto activo. El Estado actúa soberanamente porque hace uso de un poder que le otorga la Constitución sobre los gobernados. A ratito vamos a hablar un poquito más de esto. Y es de manera general porque, como les comento, se establecen los hechos y situaciones en base a los supuestos contenidos en las normas jurídicas mediante la cual se obliga a los gobernados a pagar contribuciones. Y estos supuestos no son imputables a persona alguna, sino que comprenden a todos aquellos que realicen los supuestos contenidos en la ley tributaria de que se trate. Establecido el concepto y la manifestación del poder fiscal, hablemos ahora de sus características. Conforme a lo que acabo de comentar, les repito, que este se manifiesta a través de supuestos normativos, a través de hipótesis, que de producirse en la realidad o que de actualizarse, generan la obligación de pagar contribuciones. Entonces, la primera característica es que el poder fiscal es abstracto. Igualmente, es permanente, porque el poder fiscal es connatural a la existencia del mismo Estado y solo puede extinguirse este poder con el Estado mismo. O sea, siempre que existe el Estado, va a existir el poder fiscal.
Por tal motivo, también es irrenunciable. El Estado no puede desprenderse jamás del ejercicio del poder fiscal, pues sin él no podría subsistir, no tendría los medios para lograr los fines para el cual fue creado. Igualmente, el poder fiscal es indelegable porque él mismo es propio y exclusivo del Estado y ejercitado exclusivamente por el Poder Legislativo, porque es quien tiene la facultad de expedir las leyes en materia tributaria. Es normativo, también es otro de los requisitos, porque el ejercicio del poder fiscal no es arbitrario, sino que debe ejercitarse conforme a las normas constitucionales y demás ordenamientos legales que limitan su ejercicio a respetar lo que en ellos se establece para que no se incurra en la inconstitucional o ilegalidad. Esto último nos lleva a hablar, a recordar, mejor dicho, lo que habíamos comentado de la actividad financiera del Estado, que es el conjunto de actos o actividades que realiza el Estado para la obtención de recursos, su custodia y la aplicación en el gasto público. Pero decíamos que todas estas actividades se tienen que realizar conforme a las disposiciones jurídicas que las regulan, toda vez que vivimos en un Estado de Derecho. Es precisamente lo que trata de decirnos esta característica relativa a la normatividad. Las leyes tributarias pues deben de cumplir con los requisitos que señala en primer término el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas, estar establecidas en una ley y por último que de lo que se recaude es para aplicarlo al gasto público. Al decir que deben estar establecidas en una ley, estamos hablando del principio de legalidad que debe observar toda ley tributaria, es decir, nos deben de decir con claridad cuáles son todos los elementos de las contribuciones, mismos que vamos a platicar de ellos en un momento más adelante. Pues bien, esas son las características del poder fiscal. Las repito, es abstracto porque está establecido a base de supuestos, de hipótesis. Es permanente porque mientras existe Estado va a existir el poder fiscal. Es irrenunciable porque el Estado no puede renunciar a la facultad que tiene de establecer contribuciones, de poner contribuciones, porque de lo contrario, ¿de dónde obtendría los recursos para la satisfacción de las necesidades de índole colectiva que tenemos los mexicanos? Es indelegable, no lo puede delegar el Estado mexicano, ¿ok? El Poder Ejecutivo no lo puede delegar. Existen algunos casos en donde faculta, como hablábamos del decreto delegado, cuando faculta al presidente de la República, conforme al artículo 131 constitucional, a establecer uno de los elementos de una contribución, pero no establecer leyes, ¿ok? Y es normativo porque se ejerce observando las distintas leyes relativas a la creación de la norma tributaria, ¿ok? Los órganos titulares del poder fiscal, pues obviamente es el poder legislativo, y la Constitución, en su artículo 73, fracción séptima, establece que el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer las contribuciones que sean necesarias para cubrir el presupuesto de egresos. Entonces de ahí partimos para mostrar a ustedes cómo este artículo constitucional establece esa facultad para el Congreso de la Unión. Por su parte, el mismo artículo 73, en su fracción 29, establece una facultad exclusiva para la Federación al señalar que el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer contribuciones sobre el comercio exterior, sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, sobre servicios públicos concesionados,
Igualmente para establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal, producción y consumo de cerveza. Entonces, estamos hablando que aquí encontramos un poder fiscal exclusivo para la federación. Los estados que integran la misma y los municipios no tienen esas facultades para establecer contribuciones sobre esas actividades. Bien, las clases de poder fiscal que tenemos son los siguientes. Conforme a nuestra Constitución, el poder fiscal puede ser de las siguientes clases. Tenemos en primer término el poder fiscal originario, que es el que estaba mencionando hace un momento al hablar del artículo 73, fracción cuarta, y 73, al hablar del 31 constitucional, fracción cuarta, que dispone que vamos a contribuir conforme lo establezcan las leyes, y el 73, fracción séptima, que faculta al Congreso de la Unión para establecer las leyes tributarias con las cuales se espera obtener los recursos para satisfacer el presupuesto de egresos. Por otro lado, tenemos el poder fiscal derivado. Se presenta cuando el ente público que posee el poder fiscal originario, el Congreso de la Unión, lo transmite a otro, autorizándolo para establecer contribuciones sobre determinadas actividades que le son propias en los acuerdos, participación del producto de la contribución de que se trate. Podemos decir que es una renuncia parcial al poder fiscal. Sin embargo, esto realmente no existe. Dentro de los convenios de coordinación fiscal, lo que hay precisamente es una coordinación respecto a la administración tributaria. Se les encarga a los estados que se encarguen precisamente de la administración de determinados impuestos federales, federales, y se les deja a los estados con las cantidades que recauden, pues que sean para ellos. Pero los estados no están facultados para establecer leyes tributarias a nivel federal. Lo podrán hacer conforme a su constitución, pero solo de manera local. Bien, otro tipo de poder fiscal es el exclusivo, es el que hablábamos hace un momento, que son las facultades exclusivas que tiene la federación, que están contempladas en el artículo 73, fracción 29, que acabamos de citar. Después tenemos el poder fiscal concurrente. Se presenta cuando tanto la federación como los estados graban en forma simultánea o coincidente el mismo acto o actividad, dando lugar a lo que se llama la múltiple imposición. Esto ya no existe. Existió hace muchos años cuando en la federación se grababa con el 1% las erogaciones que se realizaran con motivo del pago de remuneraciones por servicio personal subordinado. Y también existía el impuesto sobre nóminas estatal. Actualmente, pues este impuesto federal que acabo de comentar ya no existe. Luego tenemos el poder fiscal subordinado. Se presenta cuando el ente público que lo posee, para ejercitarlo, debe tener autorización expresa del Congreso de la Unión. Pero, como les comentaba, no se faculta a ningún otro órgano para que expida leyes fiscales. Habíamos comentado nada más que conforme al artículo 29 constitucional, en los casos de perturbación grave a la paz pública, pues a través de disposiciones de carácter general y con aprobación de los secretarios de Estado y del Congreso, pues el presidente de la República puede emitir alguna ley, ahora sí impositiva, creando un impuesto de guerra. ¿Okay? Pudiera ser ese el caso al que nos estamos refiriendo. Muy bien, hasta aquí vimos
el tema de el poder fiscal.